Hola a todos, aquí Tisha Clemets y estas son las gotas de inspiración para emprendedores, la gota número 180 y estoy viendo a ver si funciona también en YouTube. Estaba aquí probando una cosa diferente, pero me parece que no. Así que voy a hacerlo de nueva manera en YouTube. Quería contaros un poquito mis experiencias del GoPro de Eric Worre, que fue el fin de semana pasado, y la verdad es que aprendí muchísimo. Si alguno de vosotros no ha estado en el evento de GoPro, pues es un evento fantástico para poder estar aprendiendo un montón de cosas, conectando con gente clave en la industria y darte cuenta que el marketing en red es algo fantástico, es algo mucho más grande probablemente de lo que tú creías. Ok, confío que esté yendo bien también aquí en YouTube. Estamos YouTube e Instagram como de costumbre cada miércoles a esta hora. Yo llevo trabajando en marketing en redes desde 2008. De hecho, estoy ahora en mi cuarta empresa de marketing en red y con esta llevo construyendo, va para 5 años. En enero cumplo 5 años. Y me encantan los eventos como GoPro porque puedes ver a gente que tienen... que están en cualquier empresa, en múltiples empresas, y no se dice el nombre de la empresa, con lo que es un evento de formación muy genérico, y en ese sentido es lo mismo que estoy intentando transmitir con estas cuentas que llevo, el Tisha Clemets en YouTube, Tisha Emprendedora en Instagram, en las que estoy compartiendo información clave de marketing en red en general, para que cualquiera pueda aprender con ellas. Algunas cosas que aprendí este fin de semana. Para empezar, es hermoso ver tanta gente triunfando en marketing en red, tanta gente que entró en el Hall de la Fama de Eric Worre porque en el último año empezaron a ganar $1 millón al año en 2021, así que si alguien pensaba como que no era posible, hay muchísima gente que lo está consiguiendo en múltiples empresas. La clave es, para empezar, que ames el producto que tienes, que sea un producto que a ti realmente te llene el corazón y lo puedas compartir de corazón, porque ganamos dinero en marketing en red al vender productos. Entonces, si no amas el producto, evidentemente no vas a ir a ninguna parte. Me preguntan aquí, el canal de YouTube en el que hablo de emprendimiento se llama Tisha Clemets, o sea, como mi nombre, que es un canal que empecé hace un año que lo empecé a marchita lenta, no lo he estado llevando con tanta constancia como el canal principal, que ya va para 70.000 suscriptores. Pero este es el canal de emprendimiento. Bueno, algunas claves con esto. Tanta gente latina, me encantó, que estaban entrando en el Hall de la Fama. Tanto latinos como afroamericanos. Entonces, que nadie se piense que tienes que ser, no sé, gringo y rubio para tener éxito o algo por el estilo. Hay gente que lo piensa, pero no es el caso. Cualquiera puede llegar a la meta. ¿Cómo han llegado a la meta? Poniéndole mucho empeño, muchas horas, mucha dedicación. Una cosa que Eric señaló es que no puedes despegar tu avión si no vas realmente al 100%. Un avión no despega de la pista de aterrizaje yendo a media marcha o yendo a cuarto de marcha, o muchas veces va al 5%. Si quieres que realmente tu negocio salga para adelante, tienes que meterle un empujón. Y el problema con el marketing en redes es que es demasiado fácil. Si haces un negocio convencional, la media en Estados Unidos en este momento es que te cuesta $55.000 como media emprender un pequeño negocio de cualquier tipo. El 50% de los negocios fracasan en menos de un año y el 95% al cabo de 10 años ya fracasó. Y eso es con gente que ha puesto en una dedicación plena y probablemente ese dinero lo ha tenido que pedir prestado, ya sea a familia, amigos o al banco, para poder emprender. Sin embargo, en marketing en red, normalmente estamos hablando de $200, $300, es muy poquito dinero y por lo tanto la gente no se lo toma con la misma dedicación. Así que eso es una cosa que hace que la gente no le dé la validez que tiene. Me encanta ver que en el marketing en red hay gente que llega a la cima y tienen esas historias de, digamos, cero estudios, absoluta pobreza, nada de recursos, todo en la vida les estaba mal y con puro esfuerzo, crecimiento personal, desarrollándose como persona, en unos años han llegado a la cima de ser millonarios de $1 al año. Y eso es algo que me emociona mucho verlo. Y a veces pienso,
Por mi parte, mi marca personal, digamos, es una diferente. Yo soy universitaria, no vengo de una situación de extrema pobreza. He estado moderadamente acomodada, digamos, clase media, y he tenido la vida pues mucho más sencilla que otra gente, y también he decidido invertir en marketing en red. Quiero dejar claro que sí, levantamos a veces tanto a la gente que ha tenido éxito proveniendo de las circunstancias más humildes, que nos olvidamos que el marketing en red también es una excelente oportunidad para los universitarios. Y hay muchos universitarios, especialmente gente joven ahora, que se han tragado la historia social de que si no tienes un título universitario no vas a ninguna parte, y gastan tiempo, 4 años de su vida mínimo y un montón de dinero y esfuerzo en hacer una carrera universitaria. Después salen al panorama laboral y se encuentran que no hay trabajos, que si hay trabajos les van a pagar mucho menos de lo que ellos pensaban. Incluso a lo mejor tienen que trabajar de algo que ni siquiera es aquello que estudiaron. Y se quedan como diciendo, me han engañado, me dijeron que tenía que ir a la universidad para triunfar en la vida y eso no me va a garantizar ninguna clase de éxito. Y han puesto tantísima gente de que, o sea, hay tanta gente en esta situación, entonces pienso que vale la pena resaltar en eso el marketing en red como una excelente oportunidad. Y gracias por esa pregunta, Daviria, enseguida voy con ella. Bueno, no puedo transmitir 20 horas de contenidos en un live de un cuarto de hora, pero me encantó una cosa que quiero resaltar para todas las personas que tienen hijos. Hay muchas mamás en el marketing en red y creo que son un 77% de mujeres en marketing en red. Y yo, la verdad, aquí fue una noticia para mí, porque yo toda mi vida he trabajado de forma independiente, pero todavía a día de hoy las mujeres cobran menos que los hombres por hacer mismos trabajos, al menos en muchas partes del mundo. Y eso me parece tan difícil de comprender que todavía pueda ser el caso en el año 2021, pero lo es. Y el marketing en red en eso es una oportunidad totalmente igualitaria. Puedes da igual que seas hombre, mujer, o si quieres homosexual, transexual, cualquier versión, eso no te limita el nivel de ingresos, porque los ingresos dependen del plan de compensación, que es totalmente justo, se te paga por la venta de productos que se generen en tu organización y es impecable el porcentaje que vayas a cobrar de eso en el marketing en red. Y hay muchas mujeres que les gusta el marketing en red porque pueden trabajar teniendo hijos. Y algunas de ellas se sienten mal porque piensan, ay, sobre todo al principio, están poniéndole muchas horas, están yendo a reuniones, haciendo presentaciones y no están pasando tiempo con su familia y con sus hijos y sienten como, oh, soy mala madre. Coméntame abajo si eso es algo que a ti te ha pasado por la cabeza, ser mala madre por no estar todo el tiempo con tus hijos como querrías. Pero aquí señalaron algunas de las mamás del panel de grandes líderes. Si tú estás en una oportunidad laboral convencional como empleado, vas a estar trabajando 40 o más horas por semana. Y cuando llegas a casa tienes que ponerte a preparar las cenas, atender a los niños, lavar la ropa, hacer la comida, hacer la compra, limpiar la casa, hacer otro montón de cosas. Tampoco vas a tener tiempo de estar con tus niños llevándolos al partido de baloncesto, lo que fuera. Y peor todavía, ni siquiera vas a tener el dinero suficiente para darles la calidad de vida que realmente querrías darles. Entonces, puestos a trabajar, mejor en marketing en red porque vas a poder tener, luego de unos años, un nivel de vida muchísimo mejor. Entonces, ese es un punto muy bueno. Realmente vale la pena que asistas a esta clase de formaciones. El próximo GoPro es en diciembre del año que viene. En el mes de mayo está el evento de mujeres poderosas del marketing en red. Esta clase de eventos son fantásticos para ayudarnos a abrir la cabeza y pensar más a lo grande y darnos cuenta que nuestra oportunidad es mucho más. Hablaron también bastante de redes sociales. Muchísimos líderes están trabajando en las redes sociales, pero quiero aclararos, especialmente para los que estáis en el gremio de los aceites esenciales, que así no es como la gente está haciendo las cosas. Los grandes líderes no tienen canales dedicados a su producto, tienen canales dedicados a su marca personal, a compartir valor, realmente valor para la gente que lo sigue. Y eso es algo que yo enseño en mis cursos, lo he dicho en mis lives, me he cansado de decirlo una y otra vez.
La clave de tener éxito no es estar siendo un catálogo publicitario de tus productos, porque el punto aquí no es que compren tu producto. Realmente tienes que decirle a tu público por qué van a querer comprar tu producto contigo y no con cualquiera de los otros miles de distribuidores que hacen lo mismo, ¿no? La idea es que quieran hacerlo porque tú tienes un estilo personal, porque tú estás ofreciendo una conexión con la gente, que sientan, wow, coincido con esta persona, me gusta esta persona y me quiero inscribir con esta persona, incluso me da lo mismo lo que venda, no me estoy inscribiendo me estoy inscribiendo con ella, casi que independientemente de cuál sea la marca que represente, porque lo que representa es que quiero estar con esa persona, con esa energía, con esa tribu de gente. Entonces, aquí pregunta Daviria, ¿cómo llegar a las personas a través de las redes? Realmente tienes que ser tú misma, conectar y conectar más allá del producto, no solamente hablar de eso, sino cuál es el valor añadido, cuál es el enfoque que es el tuyo y realmente conectar con ellos. De nuevo, no puedo resumirte enteramente lo que hacemos en el curso de 9 semanas. Hoy una de las alumnas me pidió que quería un certificado para su trabajo de que había estado asistiendo al curso y estaba sacando el cálculo, son unas 50 horas de trabajo en esas 9 semanas entre los contenidos, las prácticas, las charlas, es muchísimo contenido. Así que no te lo puedo transmitir todo en 10 minutos, pero de nuevo, conecta con tu marca personal. Eso también lo hablaron bastante en GoPro, de realmente definir cuál es la marca personal. Y tu marca personal es realmente tu carácter, tu enfoque, tu forma de ser. ¿Cuál es tu estilo? Mi estilo, me veis muy, pues hoy estoy a cara lavada, muchas veces lo hago así, ni siquiera me pongo maquillaje. A mí no me vais a ver con ropa de marca, no me vais a ver con grandes joyas, no me vais a ver con Louis Vuitton o algo por el estilo. Ese no es mi estilo. Soy muy genuina, soy muy al natural, sí que me gusta pintarme, no siempre lo hago. Pero, ¿cuáles son los valores que son importantes para ti y qué es lo que tú quieres representar a la hora de conectar con tu público? Realmente, ¿cuál es el mensaje de inspiración que les vas a transmitir? Esa es una clave muy, muy importante para que puedas realmente tener éxito. Y sí, muy cierto es que Daviria, lo de soy una mamá que considera que esta es una gran oportunidad para pasar tiempo de calidad con mi pequeña. Sí. Ahora, para tus hijos, para que puedas realmente predicar con el ejemplo, muéstrales el valor de lo que estás haciendo, que vean tu ética de trabajo, que vean que le pones las horas, que le pones el esfuerzo. Y si tienes hijos, especialmente si no son bebés, sino un poquito más grandes, intenta implicarlos en los objetivos que tengas a nivel de negocio. Si trabajas con tu pareja y ambos padres están trabajando, nos señalaron la importancia de venderle el concepto a toda la familia, en plan de, chicos, tenéis que dejar a mamá que esté trabajando aquí fuerte y no distraerla, porque en estas horas del día mamá tiene que estar súper concentrada y cuando lleguemos a los objetivos de familia vamos a irnos a Disneylandia todos juntos, o nos vamos a ir al cine, nos vamos a ir a comer una pizza afuera, lo que sea. No tiene por qué ser algo súper costoso, pero tener definido un tiempo, este es el tiempo que voy a estar trabajando a full y que nadie me moleste, y este es el otro tiempo que voy a estar con mi familia y no voy a tener el teléfono al lado. Del mismo modo, separar eso y que tu familia sepa, en este horario estoy con la familia 100% y en este horario no estoy 100%. Y que tu familia te pueda apoyar en ese proyecto. Si hay niños grandes, pues que ayuden con las tareas de la casa. Si son niños chicos, al menos que sepan que no te tienen que venir a interrumpir, que te dejen trabajar en ese tiempo, que estén tranquilitos jugando, calladitos en la habitación de al lado y que te dejen concentrarte, porque para ellos también va a haber un incentivo cuando tú consigas tus objetivos. Así que bueno, aprendí muchísimas cosas este fin de semana y mereció la pena la grandísima trasnochada. Estoy todavía cansada porque lo emiten desde California, yo estoy en Europa, eso significa acostarse a las 5 de la mañana, entonces que nadie me diga que si te queda incómodo el horario, no sé. Si algo quieres hacerlo, lo haces, aunque suponga madrugones, aunque suponga dormir poco durante esos 3 días y estarte otros 3 o 4 días hasta recuperarte del todo. Es tanta información, es tanto crecimiento personal que realmente vale la pena hacer una clase de esfuerzo así por asistir, aparte del costo del evento, pues las horas que eso implica y que puedes aprender un montón. Entonces, gracias a todos por seguirme hoy. Me encantaría saber si asististe al evento de GoPro, déjame el comentario abajo.
Si no has asistido pero quieres asistir a un futuro evento, ¿a cuál evento te gustaría asistir? Déjame el comentario. Me encantará saberlo y que sepáis que cuando hay eventos de formación realmente vale la pena asistir. Y no solamente los propios de tu compañía, evidentemente las convenciones de tu empresa, súper importante, y cualquier formación adicional que haya, así como las de tus líderes de equipo, pero que puedas también asistir a otras formaciones genéricas, aunque tengas que pagarlas aparte, es muchísimo, muchísimo aprendizaje, así que espero que lo podáis aprovechar. Y por lo demás, como siempre, si no me sigues por los diferentes canales, a los de YouTube os digo, en Instagram me tenéis en tisha.emprendedora, viceversa con los de Instagram me tenéis también en YouTube, y podéis suscribiros a mis emails de inspiración en tisha.tv/email, son gratuitos, y podéis elegir si queréis la parte de salud natural integrativa que tengo como parte de mi marca o la parte de emprendimiento, según os interese más. Que tengáis un buen día. En España es festivo, en otros países no, pero disfrutad del día en cualquier caso y aprovechar diciembre, que es un mes estupendo, antes de que paremos para las vacaciones de Navidad o como sea que te vayas a tomar. Nos vemos en la próxima, y si esto te ha resultado de valor, no dudes en compartirlo en tus redes para que más gente lo pueda seguir, aprender e inspirarse. Hasta luego. Y terminamos por aquí.